Tubas y Tubos, episodio 426. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablábamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 426 del jueves 4 de junio de 2026, en el que entrevisto a los protagonistas de la primera edición del Brass Soria, un festival de músicas urbanas, groove y metales graves que se celebra en esta ciudad castellano-leonesa a finales del mes de junio, así que os animo a que os quedéis hasta el final. Pero antes de meternos en materia, os dejo en la descripción del episodio y en los comentarios un GPT, es decir, un asistente de inteligencia artificial que he creado específicamente para mí y que lo comparto con vosotros. Se trata de un asistente gratuito que podéis utilizar en vuestra cuenta de ChatGPT, ya sea de pago o sea gratuita, y se llama Boquillólogo. Y yo lo empleo para hacer todo tipo de consultas sobre boquillas, ya que es un tema que me preguntáis mucho, así que os animo a usarlo. Os dejo el enlace en la descripción y tan solo ponéis vuestro email y os lo envío de forma inmediata al correo electrónico. Bueno, y dicho esto, nos metemos en harina y bienvenidos, chicos, Felipe, Antonio y Edu Ruano. Hola, ¿Cómo hola. estáis? Hola. Bueno, un placer teneros aquí, además presentando este nuevo proyecto emprendedor de músicos. Y antes de nada, para entrar en harina, bueno, por si acaso hay alguien que no os conoce, cosa que entiendo que casi todo el mundo os conoce, pero bueno, como siempre puede surgir la oportunidad, pues oye, presentaros de forma rápida. Comenzamos por Felipe Martins. Hola, soy Feli, tal vez algunos conocéis de Artista Gremio. Estuve hace poco en el Tuba Gym, además con David y con Abel. Y bueno, pues esta vez aquí Edu Ruano, que ahora se presentará cordialmente. Oficialmente, pues me he sumado a esta locura. Muy bien, Antonio Rodríguez. Hola, yo soy Antonio, soy profesor de bombardino y tuba en el Conservatorio Profesional de Vigo y mi misión es llevar al bombardino a todos los campos, a todos los estilos de música. Genial, genial, genial. Además, la cumples a la perfección. Y terminamos con Edu Ruano. Pues yo soy Edu Ruano, soy profe de tuba y bombardino en el Conservatorio Profesional de Soria y el que se ha inventado esta locura, un poco. El instigador, el instigador. Bueno, a mí exacto, el instigador. Ahí está, mira Felipe, Tecnología. Tecnología total. Es un grande, es un grande. Bueno, pues como veis ya esto empieza, una charla va a ser muy entretenida, muy divertida. Cuéntanos, Edu, ¿qué es esto de Brass Soria y por qué surge? Pues mira, Brass Soria quiere ser un festival, lo hemos subtitulado Festival de Groove y Metales Graves. La idea es que sea un festival en el que haya clases, conciertos, talleres, en definitiva, un punto de encuentro para personas que tocamos metales graves, es decir, tubas, sousas, bombardinos, pero también trombones, son bienvenidos. La idea es que quepamos todos, con la especificidad de que nos salimos un poco del ámbito clásico, aunque si alguien quiere venir con clásico, pues será bienvenidísimo, por supuesto, y dar un poco de espacio a esas otras músicas, a esas otras inquietudes que tienen los músicos y que normalmente pues no se ven cubiertas. La idea surge de ahí. Sí, porque claro, como muy bien dices, el tema de hacer festivales tan específicos, vamos a decirlo casi tan de nicho, de músicas urbanas, del groove, tienes toda la razón que hay pocos encuentros formativos al respecto, ¿no? Y más de metales graves, es casi rizar el rizo, ¿no? Podéis entrar, si queréis, Antonio, puedes comentar, por supuesto. Sí, yo creo que también viene todo, y si no que me corrija Edu, del concierto de Jastubarius que se celebró en Santiago, porque eso nos abrió unas puertas y unas ideas de proyección hacia el futuro y ahí creo que congeniamos bien Edu y yo y llevamos ahí nuestras ideas, nuestro feeling, nuestro groove a estas músicas tocadas con tuba y bombardino. Y además el proyecto de Jastubarius está súper chulo porque colabora mucha gente y eso también hace que nos conozcan y que la gente se interese por estas músicas. Antonio, para los que no estuvieron en la ETIF de Santiago, en el Congreso, ni en el ITEC, cuéntanos un poco qué es Jastubarius. Bueno, Jastubarius es una idea que tenía yo desde hace años, con otros nombres, otros
otros compañeros, pero se formó así a lo grande ya en el ITIF de Santiago. Gracias también a Edu, que me ayudó con el proyecto y se hizo mucho más grande. Teníamos aquí colaboración de guitarra eléctrica y baterista. Y la formación, en principio, son 2 bombardinos y una tuba, en principio, aunque se pueden hacer pequeños cambios. Y se toca todo tipo de estilos, desde el rock, no sé, cumbias, ska, tocamos de todo, jazz, swing, groove. Y la idea es esto, de dar a conocer que se puede tocar de diferentes estilos con nuestros No, instrumentos. y Parece lo que la bien que se... gente tiene mucho miedo a Ahí está. salir del clásico y la verdad es que luego esto engancha, ¿eh? Sí, no, ¿Sabes? además cuando lo hicisteis en el ITEC, que además con grandísimos invitados, allí lo pasamos todos en grande, en Claro, aquella sala de ahí, ensayo de... ¿verdad? ahí fue ya, no sé, para mí el mejor día de mi vida, porque está rodeado de todos los cracks que yo admiro. Algunos que ya no están, como Jim Sí, es Terry. verdad, Sí, sí, sí. Jim Sí, Terry. exacto, exacto. Estamos Sí, sí. orgullosos A ver, de lo haber de tocado con él. Jastubarius es verdad que es un punto de encuentro súper importante, ¿no? Es una manera de poder hacer música más allá de lo habitual y pasárnoslo bien tocando solo con nuestros instrumentos. Y luego, a la hora de nacer este proyecto, también tuvo mucha importancia Soria, ¿vale? Yo estoy aquí de profe y para mí fue muy revelador, porque en Soria las fiestas de San Juan, aquí se juntan, creo que son las 18, entre 18 y 20 charangas. Y un día hablando con uno de mis alumnos, a principio de curso del año pasado, no de este, sino del año pasado, de pues cómo van las charangas, ahí se me encendió la bombillita y fue como, ostras, esta gente no tiene formación específica en lo que están haciendo. Esto lo hemos hablado muchas veces dentro y fuera de este espacio, ¿no? Hay sectores de la música que están muy olvidados y pues las charangas, la música moderna, pues como dice Antonio, todos estos estilos que podemos tocar con nuestros instrumentos y que en Jastubarius los tocamos, pues merecen también ser un foco de atención educativa. Entonces, entre lo performativo de Jastubarius y lo educativo y del contexto de Soria, pues ahí surge Vibras Soria. Muy bien, muy bien. Además contáis con Felipe, que bueno, pues quizás es uno de de las personas que está visibilizando más por donde trabaja, ¿no? Todo el tema de las músicas urbanas y músicos callejeros, ¿no? Bueno, pues con los artistas, ¿no, Felipe? Sí, eso es. Hace como 5 años y medio ya que estoy en artistas, aunque ya igual que mucha gente, tal vez desde los 15 años que llevo tocando en calle y en movidas también de música de Nueva Orleans y diferentes cosas. Y sí que es algo que se está viendo cada vez más. De hecho, o sea, es curioso porque la idea esta, Edu, a mí me informó en octubre, creo que recordar más o menos, estoy pensando en hacer el Vibrasoria y digo, joder, qué guay, pues a ver, ¿alguien necesita ayuda en algo? Y dice, sí, a ver si puede hacer algo. Y le digo, bueno, no sé si a alguien le va a interesar, pero bueno, lo vemos. Y paralelamente, una semana después de eso, me llamó Eduardo Nogueroles. Se está viendo lo de los encuentros AETIP, que van a salir como unas, no sé, unas becas, no sé cómo se Sí, llama, para son ayudas. unas ayudas para que miembros de AETIP puedan llevar a otros miembros de AETIP a hacer alguna actividad, ¿no? Y me dice, ¿por qué no proponemos que hagas una movida de esta? Entonces ya con la idea que me había lanzado Edu y Eduardo, pues digo, venga, vamos a hacer algo. Pero realmente lo importante de esto que estoy diciendo es eso, confirmar de que están habiendo como inquietudes nuevas cada vez más, acercándose a algo que digamos que antes como que se podía llevar hasta como de escondido, ¿no? En cierta forma dentro de los mundos académicos. Entonces, pues está guay, no sé, me parece Sí, interesante.
Sin duda se está dando un salto que aquí tenemos profesores, ¿no? Y que estáis ahí trabajando, por supuesto, la clásica en el conservatorio, pero diciendo, oye, es que hay este mundo que es muy divertido y que además es un mundo de desarrollo, incluso puede ser profesional y ganar dinero con ello, ¿no? Así que bueno, sencillamente por ir al grano, dinos fechas, Edu, para que ya todo el mundo empiece a entender Pues por mira, dónde las va la fechas cosa. son martes 23 y miércoles 24 de junio. Me dicen, pero es que el 24 de junio empiezan las fiestas de Soria. Precisamente, la idea es un poco esa, ¿no? Que quien ya iba a venirse a las fiestas de San Juan de Soria, pues que pudiera aprovechar los días previos. Pues, Muy y bien. además coincide también con el final de curso, en los conservatorios, las escuelas de música ya no hay clase, entonces esos 2 días nos parecieron así bastante claves. Martes 23, que será el día más grueso, y el miércoles 24. Vale. Y a nivel de actividades, ¿qué es lo que habéis pensado? Pues mira, en actividades, como Felipe ha comentado lo del encuentro ETIP, empezaremos comentando su encuentro ETIP, ¿vale? La actividad que Edu Nogueroles le lanzó, pues la haremos aquí también. Es algo así. ¡Hola, Caterina! No, esta es Pilar. Vale, hola, Pilar. Bueno, lo que decíamos, que haremos el encuentro ETIP que estés abierto para todo quien quiera venir. Con De Felipe, vivir con que un nos Sousa hablará Cuestas se llama. con un Sousa Cuestas, Vivir con un efectivamente. Sousa Cuestas. Antonio va a hacer un taller de impro para todos los niveles. Uy, es decir, ¿qué aquí, que eso también es importante, que nadie se sienta cohibido o cohibida de venir porque es que yo no sé improvisar mucho, es que yo no he hecho esto nunca. Bueno, te mueve algo por aquí, te apetece, tienes ganas de entrar en esto. Ven, porque nos vamos a adaptar a ti y porque todos hemos empezado así. Entonces, es una oportunidad estupenda. Yo voy a hacer un poco del Fanfare Groove. Vamos a hacer ahí un calentamiento el miércoles por la mañana con esto. Y luego viene Víctor Belinda también, que no está aquí porque está en Cuba y los horarios ahora mismo creo que estará durmiendo, ya o no. Y Víctor va a hacer un taller así como... Creo que su idea es que sea algo muy motivador. Más allá de lo técnico, mostrar qué se puede hacer con nuestros instrumentos y creo que él quiere hacer algo así. Luego, por supuesto, vamos a hacer un concierto de Jazz2Various, lo vamos a hacer en el Café Botánico, lo haremos el martes por la noche. Nosotros no sabemos tocar en sitios de día y que no se pueda bailar. Y luego tendremos otra cosa muy chula que serán presentaciones de instrumentos y de materiales. Va a venir Alfonso de Music Rioja, que nos va a hablar de materiales en 3D para nuestros instrumentos. Y luego Jorge, desde Auntono, nos van a presentar un par de instrumentos. Nos van a presentar un Sousa de plástico de la marca Zo, que, bueno, en el Festival Auntono ya estuvo por allí, pero lo que será la presentación oficial así a nivel europeo va a ser en el Vibras Soria. Y luego un instrumento raro que se ha inventado este señor que tengo aquí al lado. ¿Qué pasa? ¿Qué no se puede decir? Al otro lado. Al otro lado. Es que te sale al otro lado, ahí está, exacto, te sale al otro lado. No se puede contar. Bueno, pues esto, manténlo en silencio, pero que hay que crear un poco de hype, ¿no? Es decir, que va a presentar... Antonio, dale, sí. Va a presentar, lo tengo yo aquí que lo estoy testeando y me llegó una caja, pero casi como una nevera. Solamente digo eso. Ok. Cada uno que piensa tanto lo que contenido quiera. para tan poco continente. No se sabe, no se sabe. Bueno, ya lo que veréis está allí en el festival, ¿eh? Lo que está claro es que hay muchas cosas nuevas, es que se va a hacer, bueno, muy completo, ¿no? Temas formativos, temas musicales, conciertos, presentación También, de instrumentos. David, que no lo he dicho, pero también habrá clases individuales para quien quiera. Hay packs de 1, 2 o 4 clases individuales con la idea de salirnos un poco de lo habitual. Oye, si alguien quiere que le escuchemos el Vaughan Williams, yo encantado le escucho el Vaughan Williams y le digo lo que tenga que decirle. Está muy bien, pero creo que es una buena oportunidad para aprovechar para tener una clase y aprender otras cosas diferentes. Con el Sousa, con la tuba, con el bombardino, con lo que sea. La sandía, por ejemplo. Por ejemplo. En varios tonos.
Ahí está. No, sin duda alguna, yo creo que sí, que ese es el camino. Y desde aquí animo a todo el mundo a que si puede, pues que vaya a Vibra Soria, porque al final la clave es empezar a nutrirse de formas diferentes de tocar, ¿no? Yo creo que el acceso, como bien habéis comentado, a formación clásica es mucho más rápido y lo tenemos muy disponible, que hay un montón de cursos casi todo el año y en verano más todavía, pero este tipo de festivales tan de nicho, pues oye, no sale tan habitual, estáis haciendo ahora la propuesta y tiene muy buena pinta para aquellas, sobre todo porque, y es verdad, yo conozco alumnos, gente un poco más mayor que de los alumnos normales de los conservatorios, ¿no? Que tienen ya 25, 30, 35, que tocan charangas y que en música de calle y que esto le puede venir muy, muy bien porque es profundizar en estos estilos y en estas formas de estudiar que son nuevas, que bueno, pues yo creo que para los que somos clásicos nos saca un poco de la caja. Yo Que quería por comentar cierto, algo. un inciso rápido, que nos hemos Ah, olvidado de presentar, que no está aquí, que tú lo has mencionado, a Víctor Belinda, Lo hemos que yo creo mencionado, pero que no, pero sí. probablemente mucha gente, me imagino que no lo va a conocer, aunque estuvo en el ITEC el año pasado con el dúo Van Honch, se llamaba. Ujú. Bueno, Sí, pues algo así. con Electric Tuba. el, el tipo él es francés, pero vive en Suiza hace muchos años. Y es como una persona súper ecléctica que además tiene un montón de proyectos, tanto propios como que son muy variopintos. Tienen los Belinda Bonds, que es como un ensemble con varios trombones, él va con la tuba, el usa baterías como arreglos propios como de jazz moderno. Em, También ha tocado con un grupo que es como de cumbia que se llama La Nefera y ahora está muy activo con una saxofonista de jazz muy conocida, se llama Nicole Johansen, no sé Johansen, muy sí. bien, Johansen, y que es probable, yo creo, para mi opinión, ahora mismo como del perfil de esto en Europa como de las personas que está destacando más y además es un tío increíble, o sea, súper agradable, es una persona que también como que tiene una visión de espectáculo como muy marcada, no es solo como una persona como que sube al escenario a tocar, sino que también le gusta hacer más cosas y que bueno, que al menos lo busquéis por ahí para que no los conozcan y que, jope, que va a valer mucho la pena. De hecho, yo voy a ver si me apunto de clase también con él. Porque Qué bueno. yo soy Muy muy bien. fan de ese tío. Antonio, ¿querías Sí. decir algo, creo? Sí, que el festival no solamente está enfocado a los alumnos de conservatorio o a los músicos de charanga, sino también a profesores y a todo el mundo. Que da igual el nivel, que aquí no se viene a demostrar a ver cómo toca cada uno, se viene a aprender y da igual que no sepas hacer un blues, que no sepas, no sé, que no tengas lenguaje jazzístico, da igual. Lo importante es que vengan y que aprendan y se lo van a pasar muy, pero que muy bien, Eso como es. Mira, nosotros. para que os hagáis Sin una idea duda. del espectro que cubre de público objetivo, hay un alumno que es alumno mío de aquí, que tiene 8 años y está en primero de elemental, y va a ir a Bombardino a clase con Antonio, pero también hay apuntados varios profesores de conservatorio y alguna músico profesional de primer nivel que han estado por ahí haciendo giras y por ahí. Es que no quiero dar nombres, pero sí, o sea, el espectro es absoluto. Está Es muy abierto amplio. a quien apetezca. Muy bien, voy a compartir la página web para que sepas y en ello nos dices dónde se inscriben. Aquí tenemos la página web, es muy facilita, Sí, vibrasoria.es. es Y una sola bueno, página, sí. exacto, aquí tenéis toda la información, ¿vale? Si pinchas ahí Programa, en inscríbete aquí, vas sí, directamente. Sí, vale, sí, si pinchas ahí te vas directo, pero vamos, está ahí el programa, estamos los profes, exacto. están las tarifas. Importante, límite de inscripción 7 de junio, porque hay que organizar todo y hace falta marzo. Vale, Entonces, este domingo es el último día para poder inscribirse. muy importante. Y las plazas con clases son limitadas. Ya veis que, por ejemplo, del
del pase VIP, que es clase con todos los profes, solo quedan 3. Y Ok. está limitado porque el tiempo es el que es. Sí, es el que es, sí, muy bien. Claro. Y nada, tenemos aquí cuatro opciones, la básica, el Premium, el Platinum y el VIP. Y yo veo que realmente son precios muy competitivos y bueno, pues aquí tenéis toda la información. Aquí tendríais que daros a mi apunto y a partir de ahí, pues rellenar todos los datos, hacer los pagos y ya está, ¿vale? Y aquí tenéis toda la información, aquí todos los profesores Efectivamente. y Sale el un programa. formulario. Sí, exacto. Es como el programa y bueno, es una página web muy al grano, que es lo que se trata. Así que bueno, la dejo aquí puesta un poquito y luego dejaré, por supuesto, todos los enlaces en la descripción. Y bueno, nada, sencillamente decir que yo creo que hay que animarse a participar en este tipo de propuestas que son muy interesantes y que, bueno, pues lo ideal sería que salieran adelante para oye, conseguir que se siga haciendo, porque yo creo que esta es una línea muy, tanto a nivel de desarrollo musical, educativo, pero también a nivel profesional. Es decir, que esta línea de las músicas modernas da trabajo, da dinero. Entonces, bueno, creo que es muy importante formarse por ahí. Así que nada, si queréis hacer algún cierre. ¿Queréis hacer algún cierre, chicos? Bueno, acordaros Antonio, que has también hablado hay una jam session. Después del concierto de Asturias, cualquiera de los músicos que estén por allí pueden apuntarse y participar en la jam session. Que además esas experiencias molan mucho, por lo menos yo nunca he participado porque bueno, pues no tengo la habilidad, pero escucha, pero cuando veo a que la gente que se atreve, lo bien que se lo pasa, digo, pues mira, esto es algo que tendré que valorar de estas cuando ya tenga 33 es lo que años. dices, David, es cuestión de atreverse. Yo a mis alumnos en las clases colectivas hacemos bastante de impro y empezamos con una nota. Con 2 notas puedes ya improvisar. Se trata de tener cosas que decir. Y bueno, pues como cierre, pues yo creo que lo hemos dicho un poco ya todo, que creo que está feo que lo diga yo, porque es el que se lo ha sacado de la chistera un poco el proyecto, pero vamos, que yo no lo he hecho pensando en que este festival es algo que puede serle muy útil y muy atractivo y darle mucha vida a muchas personas, ¿no? Que creo que merecerá la pena que apuntarse y venir, porque van a ser unos días que por lo menos van a ser de motivación a tope. Sí, yo lo veo muy interesante. Sí, y mucha comunión turística también, que nos gusta mucho. Este año que no hay ni AETIP ni TEC, pues nosotros no nos quedamos sin nuestro concierto de Asturias y sin nuestras cosas. Muy bien, chicos, pues no sé si Felipe queréis, Antonio. A ver, yo solo puntualizo, lo del encuentro AETIP que hago yo el Vivir con Usos a Cuestas es abierto para todo el mundo, aunque está dentro del marco del Vibrasoria, es abierto para todo el mundo. Entonces, igualmente, si hay alguien como de la zona que tal vez no viene a Vibrasoria todos los días y tal, esa actividad es de libre acceso. Podría acceder, perfecto. Bueno, gracias David por dar difusión a este festival y nada, un placer. Inscribiros y nos vemos en Vibrasoria. Pero antes del domingo, acordaos. Un abrazo. Chao. Chao.